Buenos días. Señor, te damos gracias por este momento. Te pedimos que seas tú guiándonos y que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, para comprender y entender tu palabra. Final de capítulo 2 de Gálatas, del 16 al 21. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bien, estamos entrando en el final del capítulo 2 de Gálatas. Recordemos que venimos hablando de que Pablo había arrepentido a Pedro, porque Pedro se había desviado y había simulado por miedo, y ya recordamos todo lo que hablamos sobre el miedo y sobre que por querer agradar al hombre a veces se hacen cosas muy mal hechas. Entonces acá Pablo seguía hablando y Dios nos sigue hablando de la justificación. Y en el 16 empieza diciendo que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino justificado por la fe en Jesucristo, en Dios, y por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y nos aclara que por la ley nadie será justificado. Nosotros, antes de llegar al camino del Señor, llevábamos una vida buena, entre comillas, éramos buenas personas. Claro, no robábamos, no matábamos, no mentíamos. Eso era lo que nosotros decíamos, hasta que Dios mostró nuestro pecado, nos mostró a cada uno el pecado que cada uno tenía. Y nos mostró que nos debíamos arrepentir y creer en Dios, en su Hijo Jesucristo, y en el perdón de pecados por el arrepentimiento y el aceptar a Jesucristo como su Hijo, y por gracia y no por obra recibir la vida eterna, la salvación, que es en Cristo Jesús, que nos da Dios. Eso es lo que nos está diciendo, lo que nos está mostrando Dios acá. Y nos está diciendo lisa y llanamente que no es por lo que nosotros podamos hacer, sino es por lo que Dios haga en nosotros. Porque hemos intentado una vida fuera del Señor, hacer las cosas y las hemos hecho mal. Y Dios nos muestra que cuando Dios está en nuestras vidas, Él nos cambia, Él nos transforma, Él nos hace nuevos, y de ahí en más empezamos a hacer cosas para Dios. Una fe muerta no vale una fe viva y una fe que haga obras dignas de arrepentimiento, obras de amor, en las cuales el fruto del Espíritu Santo salga a la luz. Y acá nos aclara que no por obras vamos a ser justificados, sino por fe. Y después nos dice, si buscando ser justificados en Cristo, nosotros también somos hallados pecadores. ¿Somos pecadores? Claro que sí, pecamos muchas veces, no queriendo, o algunas veces sí, pero eso cada uno lo tiene que ver. Jesucristo no es ministro de pecado, y lo aclara bien, de ninguna manera lo dice. Cristo murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, para que todos pudiéramos tener la posibilidad de acercarnos al trono de Dios, que todos tuviéramos la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que proclamamos nosotros como cristianos. Proclamamos la vida eterna, la salvación y el poder llegar a los pies del trono del Señor mediante Jesucristo su Hijo. Y lo que sigue diciendo en el 18 dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Transgredir, ¿qué quiere decir? Es pasar un límite, es faltar a un punto en concreto, y hacerse transgresor, en este caso con lo que nos está diciendo, es que si las cosas que destruí, ¿cuáles fueron las que destruí?
al viejo hombre. Dice Dios en su palabra que una vez que nos arrepentimos y una vez que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como el Hijo de Dios, y nos bautizamos, somos hechos nuevos, nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Entonces ahí, ¿qué es lo que destruye Jesús? Destruye el pecado que hay en nuestras vidas, destruye todo lo malo, todo lo que traíamos arrastrando, todo lo que nos llevaba a la destrucción y a perecer no nuestra carne, sino a perecer nuestra alma, porque nuestra carne tiene una fecha de caducidad, moriremos tarde o temprano. Nuestro cuerpo es importante mientras que estamos acá, pero después vuelve a la tierra y nosotros tenemos un alma que es la que Dios quiere que esté con Él, y esa alma es la que va a partir y la que nosotros deseamos que vaya con Dios para vida nueva, para una vida eterna, una vida junto a Él. Y por eso nos aclara que nos hacemos transgresores si las cosas que dejamos atrás, las que destruimos, las que corresponden al hombre pecador, al pecado que vivíamos permanentemente, las volvemos a edificar. O sea, ¿qué quiere decir edificar? Volverlas a hacer. Si dejamos el alcohol y volvemos al alcohol, si dejamos el cigarrillo y volvemos al cigarrillo, si dejamos la pornografía y volvemos a la pornografía, estamos tomando todo lo que era que habíamos destruido, todo lo que destruyó Jesucristo, todo el pecado que había en nosotros. Si nosotros lo volvemos a construir, o sea, si nosotros lo volvemos a edificar, si nosotros lo volvemos a hacer, nos hacemos transgresores. ¿Y transgresor a qué? A la palabra de Dios, a lo que nos dejó Jesucristo, al legado que Él nos ha dejado. Y después en el 19 nos dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Muertos a la ley, porque debemos entender que por las obras de la carne nadie será justificado. No quiere decir que nosotros no tenemos la ley. Sí, señores, tenemos la ley. Nosotros debemos honrar a Dios, amar a Dios, amar a tu prójimo, no mentir, no robar, no codiciar. Todas las leyes que nos impuso Dios siguen vivas, porque Jesucristo nos las vino a transgredir. Solo vino a ser más firme en la afirmación de todo lo que ya había mandado Dios. Él vino a cumplir la ley, no a abolir la ley, a dejarla de lado. Y en el 20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? Que estamos crucificados y que ya no... que estamos muertos, pero ¿muertos a qué? Muertos al pecado, porque cuando Jesucristo fue crucificado, murió por todos nuestros pecados, por los pecados que tenía el mundo y que no había sacrificio que lo valiera. Por eso tuvo que venir Él para hacer el último sacrificio, el del Cordero sin mancha. El Cordero inmolado, sin mancha, y Él nos hizo libres del pecado. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En el momento de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, Él vive en nosotros y el Espíritu Santo de Dios nos redarguye y nos lleva hacia adelante, haciendo lo que a Dios agrada y lo que Jesucristo nos mandó, amando a nuestro prójimo, con todas las limitaciones propias que tenemos como seres humanos, como personas, pero buscando en todo momento de agradar a Dios y de amar a nuestro prójimo en todas las formas posibles. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, nuestra carne ya vive de forma distinta. Seguimos teniendo las necesidades de la carne, seguimos anhelando el alimento, seguimos anhelando la ropa, pero ya no vivimos para agradar a la carne, ya no vivimos para vivir en la carne, ya vivimos para agradar a Dios, para amar a Dios y para buscar a Dios. Y lo que nuestra carne necesita, Dios nos lo provee en forma permanente, lo está haciendo. Y vuelve a recordar acá Dios que el amor de Jesucristo, que se entregó a sí mismo, es lo que nos ha salvado, y el amor y la misericordia de Dios. Y dice en el 21, para terminar, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto termina diciéndoles a los judíos que estaban ahí y a Pablo,
porque si hubiese sido por la carne o por cumplir las leyes, le dice, por demás murió Jesucristo. O sea, Jesucristo vino ¿a qué? Jesucristo es el Salvador, Jesucristo fue el que nos dio la salvación, no el que nosotros podamos cumplir o no cumplir, ¿no? La justicia viene por la gracia, y la gracia es de Dios, y la salvación mediante Jesucristo, en creer en Jesucristo. Esto es lo que nos habla Dios en Gálatas 2 y en su término. Ya después seguiremos en el 3. Hoy va a ser un poco más corto porque era muy breve lo que nos quedaba. Pero bueno, recordar que y darle gracias a Dios por el sacrificio de Jesucristo, por su amor, por su entrega y por todo lo que nos enseñó. Y entender que la carne no nos va a salvar, que las obras que hagamos no nos van a salvar. Nos va a salvar primero el reconocer a Dios, a Jehová como nuestro Señor, a Jesucristo como su Hijo y Salvador, y el Espíritu Santo que descienda en nuestras vidas para poder guiarnos y hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios manda y no de acuerdo a lo que nuestra carne quiera. Porque nosotros cuando estábamos en el mundo éramos movidos y guiados por la carne, nada más que por la carne, orgullo, vanidad, soberbia. Y ahora nos lo vuelve a recalcar Dios, que ya no vivimos por nosotros, sino vivimos por y para Dios. Vive Jesucristo en nuestro corazón, en nuestras vidas, y es lo que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, para que el mundo nos vea. En este momento que está tan necesitado el mundo y que se está volcando todo, que nos vea a cada uno de los cristianos como a Cristo, con amor, con misericordia, con atención. Este es un momento en el cual todos necesitamos ayuda y consuelo. Nada más. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, piedad. Y te pido, Señor, que nos ayudes y nos guíes. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor, te doy las gracias. Amén.